posición y respecto a la reunión de UNASUR, quisiera saber cuál es su posición con respecto a eso y qué críticas tienes con respecto a la reunión que se realizó la semana pasada en UNASUR y la intervención de Samper en la misma. Bueno, lo hemos dicho ya varias veces. Yo creo que la reunión del pasado viernes, las reuniones que hubo el pasado viernes, sí dejaron un saldo. Yo creo que el saldo es que el señor Samper quedó absolutamente descalificado como posible intermediario, como posible tercero de buena fe. Samper llegó a Venezuela en el marco de una especie de operación de relaciones públicas montada por el gobierno de Maduro. Vamos a ubicarlo en el contexto. A partir del momento en que se produce la brutal detención contra Antonio Ledesma, llegaron a Venezuela unos 76 pronunciamientos internacionales en solidaridad con el pueblo venezolano y exigiendo la libertad de Ledesma. Fueron personajes como el secretario general de las Naciones Unidas y el secretario general de la OEA, personas como Bill Clinton y como Oscar Arias, gobiernos como el de Perú y el canciller, el nuevo canciller de Uruguay, es decir, personas del centro, de la derecha, de la izquierda, de la centroizquierda, personas de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, el mundo entero condenando el gobierno de Maduro. La respuesta de Maduro a eso fue montar una operación de relaciones públicas y para eso se trajo a ese señor que es su socio, su empleado, su aliado, no se sabe muy bien qué es, pero en todo caso la única persona que vino aquí a decir, a darle algún tipo de crédito a las leyendas urbanas que el señor Maduro anda pregonando para justificar su fracaso económico y su represión política. Esas leyendas urbanas son el tema de la guerra económica y el tema del llamado golpe de Estado imaginario. ¿Qué detalles puede darnos sobre esa reunión? Se maneja la información de que usted no pudo ingresar a la misma, que asistieron 3 gobernadores y 4 diputados, que no se convocó a la oposición como una fuerza unánime, como un conjunto de representantes de la oposición del país. Es exactamente así. El performance del señor Samper ese viernes fue en primer lugar una rueda de prensa en la Casa Amarilla, donde esgrimió un discurso, repito, justificador del gobierno, con lo cual se descalifica como mediador. Luego intentó hacer una especie de arroz con pollo sin pollo, es decir, intentó hacer una reunión con la oposición sin la oposición, convocó un conjunto de dirigentes políticos, pero no a la Mesa de la Unidad Democrática, que es la alianza que congrega 30 organizaciones partidistas y es la estructura que vertebra a la oposición en Venezuela. Nuestra respuesta fue sobria, porque sabíamos que era una provocación de Samper y de Maduro, sabíamos que ellos lo que querían era una reacción indignada de nuestra parte para que no fuéramos a la reunión y el poder decir luego que la oposición venezolana no quiere diálogo y que es golpista. Entonces, para evitar eso, enviamos una delegación integrada por 2 gobernadores y 4 diputados que hizo lo que tenía que hacer, establecer de viva voz nuestra protesta por la convocatoria discriminatoria y plantear nuestros puntos mínimos a la comunidad internacional, porque esto es bueno destacar. Hay que diferenciar lo que es Samper de lo que son los cancilleres de UNASUR. Los cancilleres de UNASUR son otra cosa y hay gente valiosísima y muy honorable como la canciller colombiana o como el canciller brasileño, entre otros. Samper es otra cosa. Entonces era importante aprovechar ese ámbito para eso. Por eso comisionamos al gobernador Capriles, al gobernador Falcón, a los diputados Julio Borges, Delsa Solórzano, a el señor Nelson Naime y también, por supuesto, a el diputado Timoteo Zambrano. Esas 4 personas integraron, junto con los 2 gobernadores, integraron la delegación que hizo eso por delegación nuestra. Y luego nosotros afuera, en el intercambio con los reporteros que cubrieron la rueda de prensa, sobre todo para los medios internacionales, dimos a conocer nuestra protesta enérgica. Eso lo vio el mundo. Afortunadamente se produjo la circunstancia de la llamada del programa de CNN español y nuestra posición tuvo más repercusión que 5 o 6 reuniones con Samper. En todo caso, eso fue lo que ocurrió. Yo creo que hay que sacar lo bueno de lo malo. ¿Qué es lo bueno de lo malo? Bueno, ya quedó Samper descalificado como posible tercero de buena fe. La comunidad internacional conoció nuestras razones y saben que nosotros estamos dispuestos perfectamente a hablar con quien sea que se quiera interesar en la crisis venezolana para recuperar la democracia en Venezuela, pero quien quiera hacerlo tiene que saber que en la mesa de negociación, como parte de nuestros representantes, estarán, entre otros, Leopoldo López y Antonio Ledesma.
¿Cuáles fueron las resultas exactas de esa reunión? Se pudo conocer el fin de semana de que, según la UNASUR, el diálogo quedó abierto. En ese diálogo abierto se dejó claro que la oposición es un solo frente, que es una sola fuerza y no una fuerza divisoria. Bueno, en realidad no sabemos exactamente qué es lo que llama el señor Samper diálogo abierto. Nosotros lo que tenemos claro es que la fuerza democrática, la mesa de la unidad democrática está siempre dispuesta a este tipo de conversación. Ahora, diálogo con el gobierno en esas condiciones. O sea, que sepan que nuestros negociadores, nuestros representantes son los presos políticos que tendrán que dejar de serlo para poder estar allí en la mesa. Esa es la condición inicial. De ahí en adelante podemos conversar cualquier otra cosa. Es importante que quede claro que la búsqueda de una solución política a la crisis venezolana pasa porque sea posible hacer política en Venezuela. Si el precio a hacer política en nuestro país es pasar un año en la cárcel, como Leopoldo López, ser detenido, golpeado, vejado, como Antonio Ledesma, estar como más de 3.000 muchachos, 3.000 estudiantes venezolanos sometidos a juicios infames, cuya única intención es amedrentarlos, limitarlos en sus derechos ciudadanos. Si ese es el precio de hacer política en Venezuela, entonces se dificulta la construcción de la solución política. Todo aquel que quiera de verdad promover la solución política a la crisis venezolana tiene que entender que el gobierno venezolano debe cesar en su operación de represión contra los actores sociales, como lo que están haciendo contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento laboral y contra las comunidades y contra la dirigencia política, que es lo que le han hecho a Leopoldo López, a Julio Borges, a María Corina Machado, a Antonio Ledesma, entre otros. El nuncio apostólico dijo la semana pasada que estaban dispuestos a dialogar con el gobierno. ¿Bajo qué parámetros se puede dialogar cuando evidentemente pues no se reconocen las fuerzas opositoras de Venezuela? Bueno, yo creo que usted lo ha dicho y a lo largo de las interrogantes anteriores lo hemos planteado. Es bueno que se sepa que para nosotros en cualquier iniciativa de esta naturaleza la participación del Vaticano es fundamental. Es fundamental porque el secretario general del Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Parolín, fue nuncio apostólico en Venezuela, conoce la realidad venezolana, conoce los actores de la crisis venezolana y en consecuencia puede aportar. Yo creo que ese es un rasgo que no debe ser descuidado. El representante de UNASUR, Ernesto Samper, pues se pronunció sobre las parlamentarias que se van a realizar en nuestro país, inclusive dio la fecha, una autoridad que no le correspondía pues anunciar la fecha. ¿A qué consenso se puede llegar bajo esas premisas para las próximas elecciones? Bueno, yo creo que esto revela una vez más el escasísimo respeto que tiene el gobierno por las instituciones nacidas de la propia Constitución de 1999. Este manoseo de la fecha electoral, el señor Maduro Moros dijo una vez que iba a ser en diciembre, después dijo que iba a ser en julio, ahora dice Samper que va a ser en septiembre, mientras que el organismo electoral no dice nada. Esto encubre una irregularidad de fondo. No es normal que en un país no haya cronograma electoral, ¿no? En cualquier país medianamente democrático, las citas electorales están definidas en función de un cronograma electoral que preexiste. Si tú sabes cuándo y cómo va a ser una determinada elección. Otro dato, tan grave o más que el tema de la fecha, el tema del reglamento. Aquí se define un reglamento para cada elección. Eso es algo así como que antes de cada juego de béisbol se reúna un cónclave para definir cuáles son las reglas de ese juego. Si son 4 bases, o si son 5, si son 6, si son 3 strikes, o si son 3 outs, o si son 9, o si son 6. O sea, ese tipo de cosas. Imagínense usted lo que sería el béisbol si para cada encuentro se definiera un reglamento distinto. Bueno, eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela con las fechas y con los reglamentos. ¿Cuál es la solución para eso? Bueno, que el poder electoral, recuerden, el Consejo Nacional Electoral no solamente es un organismo, es un poder de la República ahora desde la Constitución del 99, pero que el poder electoral actúe como tal, como un poder autónomo, como un poder independiente. Esa fue la otra cosa que caracterizó la visita fallida del señor Samper el viernes pasado. Tuvo la cachaza el señor Samper de decir que en Venezuela había poderes autónomos e independientes. No sabe el señor Samper que precisamente eso, que él pueda hablar de una elección, de la fecha de una elección que ni siquiera ha sido convocada oficialmente, nos
dice mucho acerca de la falta de autonomía y de independencia de los poderes. El señor Samper no se leyó nunca la declaración de fecha 5 de diciembre del 2009, pronunciada por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, donde esa altísima funcionaria decía que la división de los poderes debilita al Estado y que entonces es misión de los revolucionarios acabar con la división de los poderes. ¿Qué tal? Bueno, pero el señor Samper, como ignora tantas otras cosas de Venezuela, dijo la barbaridad que dijo. Eso es lo malo de cuando se viene a cumplir un encargo y no a realizar una gestión de buena fe. Pero entonces, en ese caso, ¿cómo llegar a un consenso y con quién? Mire, aquí el consenso que hay que llegar es el consenso que va a establecer el pueblo venezolano a través del arma del hombre libre, que es el voto. Ese es el consenso. O sea, ¿de qué vamos a estar hablando cuando estamos a las puertas de unas elecciones parlamentarias? Quien tiene que decir su palabra es el pueblo. Quien tiene que definir cuál es el nuevo cuadro político del país es el pueblo. Ese es el escenario. Ese es el consenso posible y deseable, la voz del soberano. Yo comprendo la angustia del sector oficialista. Hoy todas las encuestas, incluyendo y subrayando las que encarga y paga el gobierno, establecen que la intención de voto a favor de la oposición triplica la intención de voto a favor del gobierno. Por eso están desesperados y por eso montan cosas como esta. Que se sepa. Nosotros estamos en una ruta indefectiblemente constitucional, pacífica, electoral y democrática. En este país va a haber elecciones, porque el costo de no hacerlas va a ser mayor que el costo de perderlas para el gobierno. En este país va a haber elecciones y cuando se produzcan las vamos a ganar. Yo comprendo la angustia del oficialismo. Ellos no saben si hacerle caso a Maduros 1 cuando dijo que iban a hacer en diciembre las elecciones, o a Maduros 2 cuando dijo que iban a hacer en julio, o a Samper cuando dijo que iban a ser en septiembre. Ellos están todos confundidos. Nosotros vamos a hacer nuestras primarias en mayo. Ahora es que se puede dar cuenta el país de por qué vamos a hacer las primarias de primero nosotros. ¿Por qué? Para tener listo nuestro dispositivo y para que sea cuando sea que convoquen las elecciones, vayamos, acudamos y las ganemos. De eso se trata. Hace un momento usted hacía mención a Leopoldo López, la fiscal general, dijo la semana pasada pues que él se continuaba inhabilitado hasta el 2017. En Venezuela no existen las penas sumatorias y cuando se tiene una o más causas pues se cumplen en paralelo. ¿Qué tiene que decir con respecto a eso y qué va a hacer la oposición en ese caso? Digo que la rapidísima declaración de la fiscal general de la República constituyen simplemente el homenaje que el miedo le rinde al valor de nuestro liderazgo democrático. Leopoldo López está siendo acusado de golpista por pronunciar un discurso. Llamaron a semiólogos para estudiar el discurso de Leopoldo López. Como no encontraron en el texto de sus palabras nada que significara una amenaza, entonces ahora convocaron unos espiritistas que van a investigar el aspecto subliminal de las respuestas y de los discursos de Leopoldo López. A ese nivel de ridiculez han llegado estos tipos. Bueno, Leopoldo López, acusado de golpista, sin embargo, pone su nombre a disposición para ser diputado, para ir a elecciones. Ese es el tipo de golpismo insólito del cual está hablando este gobierno. O sea, en Venezuela están presos por golpistas personas por dar un discurso como Leopoldo López, por emitir un tuit, por firmar un remitido público que circuló en la prensa nacional como Antonio Ledesma. Y quienes consideran a esas personas golpistas son unos tipos que metieron un tanque por la puerta de Miraflores el 4 de febrero del 92, son personas que ametrallaron la casona teniendo adentro la primera dama y las hijas del entonces presidente Carlos Andrés Pérez, los que bombardearon Caracas con tucanos, ellos sí, en el 92. Los que hicieron eso están diciendo que estos otros demócratas a carta cabal son golpistas, repito, por emitir un tuit, por dar un discurso o por firmar un remitido. Pero entonces en ese caso, ¿qué hacer con respecto a la inhabilitación que anuncia la fiscal general con respecto a Leopoldo López? ¿Qué puede hacer la oposición frente a eso? Bueno, nosotros lo hemos dicho con claridad, nosotros tenemos un plan para sacar a Leopoldo López de la cárcel. El plan es lograr el cambio político en Venezuela. Aquí no va a haber respeto a los derechos humanos hasta que no tengamos un nuevo gobierno en este país. Y hay que trabajar por eso, hay que decirlo con claridad. Nelson Mandela, que era no solamente un preso político querido, sino el padre de la patria, ¿no?, de Sudáfrica. Nelson Mandela estuvo 30 y pico años preso hasta que se construyó la situación política que permitió sacarlo de la cárcel. Entonces, bueno, de eso se trata. Esto no quiere decir, por supuesto, que Leopoldo vaya a durar 30 años allí. No, esto lo que quiere decir es que hay que ubicarse en el plano de lo real. Para sacar a Leopoldo hay que construir la situación política necesaria, hay que darle una derrota
política, democrática, electoral a este gobierno para hacerle insostenible esa posición. Ahora, ese es el pretexto con Leopoldo, pero Antonio Ledesma sí puede ser candidato, Daniel Ceballos sí puede ser candidato, Enzo Escarano sí puede ser candidato. Entonces, caramba, qué curioso que estas personas acusadas de golpistas en realidad lo que quieren es ser parlamentarios de una democracia, ¿no? Mientras que sus carceleros, quienes los tienen secuestrados, son personas que están todos los días promoviendo con un discurso violento y con gestos concretos de agresión hacia la población y hacia la oposición, un clima cada vez de mayor intolerancia. Esa es la realidad. Voluntad Popular postuló recientemente a Raúl Emilio Baduel, hijo del general Baduel, junto con el gato, el joven que lleva la causa junto con él, que la semana pasada fueron sentenciados a 8 años. ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Me parece que es un gesto absolutamente congruente con lo que es la conducta de la totalidad de la oposición. Para nosotros el compromiso con los presos y perseguidos políticos es un compromiso no solamente político, sino moral. Hablando de las parlamentarias y continuando en el tema, Visión Global entrevistó a Luis Emilio Rondón hace unos días atrás. Y en la entrevista, pues él hacía mención a que se cambiarían los circuitos. Expertos en el área electoral, en el área política, afirman que podemos ganar las parlamentarias, pero aún así no tendríamos mayoría en la Asamblea Nacional. ¿Qué podría diferenciar estas elecciones a las del 2010? Yo creo, ¿Y no vamos a tener mayoría? Yo creo que es importante que revise usted la declaración que les dio Luis Emilio Rondón. Las conversaciones que hemos tenido nosotros con las autoridades electorales, lo que nos han dicho es exactamente lo contrario. Lo que nos han dicho es que la tendencia de los circuitos electorales es estabilizarse, que si no hay cambios en la ley, no hay razón para hacer ningún tipo de modificación en los circuitos, y que si existe alguna modificación es en función de la base poblacional. En este momento, la modificación de la base poblacional afecta solamente a 4 entidades, el Estado Amazonas, al Estado Nueva Esparta, al municipio Rocio de Guárico y al Distrito Capital. Y la afectación que ha producido, que se ha generado, más bien ha puesto a la oposición a ganar un diputado más, porque le da un diputado más a Amazonas, que va a ser un diputado obviamente de oposición, porque nosotros ahí le damos una barrida al oficialismo. Entonces, esa es la realidad. Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. Y hago hincapié en esto porque nosotros solemos construir también nuestros propios mitos que después se revierten y nos hacen daño. Les voy a poner un ejemplo. La gente se la pasa hablando de las máquinas, porque las máquinas y las máquinas. Bueno, chicos, Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que ha sido uno de los críticos más contundentes del gobierno en todos sus aspectos, sus elecciones internas las hace con las máquinas del CNE. Y tienen razón, tienen toda la razón del mundo, porque esas máquinas no son del PSUV, esas máquinas no son del gobierno, esas máquinas son del Estado venezolano, son de la nación venezolana, y nosotros como ciudadanos tenemos derecho a usar esa plataforma tecnológica. Te pongo ese ejemplo para hablarte, por ejemplo, del tema de los circuitos. Tú me dices, no, porque dijeron que van a cambiar los circuitos. ¿Qué circuitos van a cambiar? Resulta que son en 4 entidades, y resulta que el cambio genera más bien que la oposición tenga un diputado más. Esas cosas hay que decirlas, porque si no, vamos construyendo mitos y fantasmas que terminan paralizando a la gente y generando un efecto más bien adverso. Es decir, la oposición tiene campo abierto para apoderarse de las parlamentarias este año. En este momento nosotros tenemos, técnica y políticamente hablando, la posibilidad no solamente de ganar la mayoría simple, sino incluso de ganar la mayoría calificada. Aquí se está produciendo una triple condición. Por un lado, la oposición tiene una plataforma común y una política electoral común. En segundo lugar, el oficialismo, bueno, está en un momento muy delicado. El oficialismo está en su peor momento, con su peor liderazgo y con una política económica atroz, que significa una agresión en primer lugar a sus propios electores, y en tercer lugar el síndrome de la abstención dentro del oficialismo es brutal. Es brutal. Entonces esas 3 cosas conforman desde el punto de vista electoral una tormenta perfecta. Por eso es que nosotros lo decimos, y lo decimos con humildad. A lo mejor la victoria que vamos a tener en noviembre no se produce fundamentalmente por nuestras virtudes, si es que tenemos alguna, si es que es posible que tengamos alguna, nuestras virtudes como oposición. En buena medida esa victoria que vamos a tener en las parlamentarias se va a producir como consecuencia del desplome del oficialismo, del deslave del oficialismo, de la abstención en el campo del oficialismo. ¿Por qué? Porque, bueno, son compatriotas, son hermanos nuestros que están amargamente decepcionados, ¿no?, de un gobierno que le dijeron, de un gobierno que está basado en 2 mentiras. La primera mentira es que Chávez vive, y la segunda mentira es que Maduro es el hijo de Chávez. Bueno, ni Chávez vive, ni Maduro es el hijo de Chávez, ¿me entiendes? Cuando tú construyes la política sobre la base de las mentiras, lo que te genera es desconcierto, molestia y temor. Entonces,
¿Cuál es el llamado que nosotros hacemos a nuestros hermanos del pueblo que alguna vez votó por Chávez? Bueno, que si queremos la Constitución de 1999, si queremos nuestra patria, si queremos eso que ustedes llaman el legado, bueno, vamos a trabajar juntos, todos, porque Venezuela es de todos. Venezuela es un solo barco, una sola nave, y si dejamos que se fracture y se hunda, nos embromamos todos. Mira, Venezuela hay que parar la caída y empezar a trabajar por su reconstrucción. Venezuela está en el sótano 42, llevarla hasta planta baja es un trabajo inmenso, y de ahí para el piso 10, bueno, mucho más todavía, y eso tenemos que hacerlo entre todos. Eso es nuestro llamado al pueblo chavista, y nuestro llamado al pueblo opositor es humildad. Humildad, porque también hay gente que cuando está mal llora, y cuando está bien entonces es grosero y prepotente. No vale, nosotros vamos a tener una victoria importante, muy importante. Esa victoria hay que administrarla con humildad, con sentido de la realidad, sabiendo que aquí, para que cualquier gobierno pueda echar adelante este desastre, tiene que ser un gobierno no del partido A, ni del partido B, ni del partido C, tiene que ser un gobierno de unidad nacional. ¿Y eso qué significa? La palabra unidad nacional, ¿qué significa? Significa toda la oposición más buena parte de lo que hasta ahora ha estado en el oficialismo. Ese pueblo oficialista descontento, ese pueblo oficialista que se siente huérfano por la muerte de su líder, tiene que sentirse expresado en un gobierno de unidad nacional. De eso se trata. Sectores de la Mesa de la Unidad afirman que, o exigen que se realicen primarias a nivel nacional. La Mesa de la Unidad ha dejado claro que se va a hacer consenso en una parte y primarias en otra. ¿A qué se debe esto y si hay la posibilidad de que esto cambie de aquí al transcurso que sean las primarias en mayo? Fíjate, como tú sabes, yo vengo del ámbito de la sociedad civil, yo no milito en ningún partido, yo los apoyo a todos porque sin partidos no hay democracia, pero mi ámbito de ejercicio es el ámbito de la sociedad civil. Yo, como ciudadano movilizado, por supuesto que quiero que haya cada vez más primarias en cada vez mayor cantidad de espacios, obviamente. Ahora, eso no me impide a mí entender y ubicar que se ha producido un logro muy importante. En el año 2010 fueron convocadas 22 elecciones primarias en 22 circunscripciones en nuestro país. Y de esas 22 convocadas se hicieron apenas 17, porque en 5, después de convocadas, hubo consenso, hubo renuncias. Entonces pasamos de 17 primarias a 38 primarias. Y en esas 38 primarias se van a elegir casi 46 diputados. 46 diputados es casi la mitad de la totalidad de diputados electos por circuito. Es decir, hay un avance muy importante. Jesús Torrealba quisiera que fueran más, pero eso no me impide a mí reconocer los avances para capitalizarlos y para saber que vamos en la senda correcta. Eso es lo primero. Segundo, ¿por qué no hay primarias en todas partes? Porque el país es distinto, el país es diverso. Las regiones son diversas. Hacer una primaria en Del Tamacuro, por ejemplo, sale más caro que hacer una primaria en todo el estado Carabobo. ¿Sabes por qué? Porque hacer una primaria en Curiaras es caro, ¿sabes? Del Tamacuro es un estado fluvial y para tener la gasolina para moverte tienes que enterrarla 6 meses antes, según nos dicen allá los lancheros y los amigos de la oposición. Entonces, hay que ubicarse en Amazonas, que también es un estado muy complejo por su topografía, su relieve. Bueno, tiene sentido hacer primarias cuando allí la pela que le vamos a dar al oficialismo es una cosa de pronóstico. ¿Tiene sentido? Les voy a poner otro ejemplo. Miranda. De Miranda nos llegó un acuerdo, un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas. ¿Por qué? Porque casi todos los candidatos en los circuitos de Miranda son dirigentes nacionales de la oposición. Ahí está Julio Borges, ahí está Delsa Solórzano, ahí está María Corina Machado, entre otros. Entonces, si tú los obligas a ellos a competir por un circuito, los vas a tener allí presos 3 meses, en vez de tenerlo dando vueltas por todo el país, construyendo cultura y músculo democrático en toda Venezuela. ¿Qué se hizo? Bueno, todos los factores se pusieron de acuerdo y aceptaron formar parte de ese consenso, incluyendo, por cierto, a María Corina Machado. ¿Okay? Entonces, las realidades son distintas. Y hay un tercer dato que yo quisiera puntualizar. Pretender que hay 2 métodos, uno malo y uno bueno, ¿no? La primaria, que es buena, y el consenso, que es malo, nos puede llevar a nosotros, los demócratas, a coincidir con el oficialismo, fíjate tú, porque la cultura del pacto, la cultura del acuerdo, la cultura del consenso es parte del ADN del demócrata. Los pactos, los acuerdos son los que permiten a los países y a las sociedades prosperar. Los pactos de la Moncloa fueron los que permitieron a los países, a España, convertirse en un país de estándar europeo en apenas una generación.
La concertación democrática en Chile fue lo que permitió dar el traste con la dictadura de Pinochet. Acá en Venezuela, el denostado, el vilipendiado pacto de Punto Fijo fue lo que le permitió al país tener 50 años de paz y de democracia. Entonces, venir ahora a decir unos personas que se asumen como demócratas, que los consensos son malos, bueno, ¿de qué estamos hablando? Eso es perder la perspectiva. Nosotros, después que nos han querido dividir tantas veces en rojos y en azules, en izquierda y en derecha, en buenos hijos de la patria y en malos hijos de Bolívar, venir ahora a dividirnos nosotros entre primaristas y no primaristas es por lo menos una necedad. Hay que recordar que nuestro objetivo no es la primaria, nuestro objetivo es el cambio político urgente. Nuestra estrategia es la unidad y consenso y primaria son mecanismos, son instrumentos de esa estrategia unitaria. O sea, las primarias no son un fin en sí mismo, como no lo es el consenso, son mecanismos, de eso se trata. Y entonces, bueno, hay que avanzar. En este momento lo fundamental es que hay que avanzar. Hay un país que está pidiendo a gritos unidad, coherencia, estatura, que está pidiendo a gritos seriedad, que está pidiendo a gritos acompañar al pueblo, pero de verdad, así, en la piel, en la muy dura lucha que tienes que dar todos los días para enfrentarte a la agresión económica del gobierno. Maduro agrede todos los días a los venezolanos. Cada cola es una agresión, cada artículo que desaparece de una estantería es una agresión. Cada vez que un venezolano tiene que recurrir desgraciadamente al mercado negro para poder comprar la leche de su bebé, eso es una agresión. ¿Tú me entiendes? Chicos, el papel de los demócratas no es estar peleándose entre ellos por los consensos o las primarias. El papel de los demócratas es estar al lado de ese pueblo. ¿Tú me entiendes? Hay también otra agresión, que es la violencia política, ejercida bien por las fuerzas regulares del Estado o por los grupos mal llamados colectivos, los paramilitares. O sea, nuestros muchachos están siendo agredidos, nuestros jóvenes están siendo agredidos, no solamente los estudiantes, los trabajadores también, ¿no? Eso tiene que tener una respuesta sobria, pacífica, pero contundente por parte de los demócratas en Venezuela, más allá del tema de la violencia política, la violencia en general. Bueno, la mortandad que hay en este país, el gobierno real que existe en este país es el AMPA. Entonces, esos son los temas que tienen que movernos para la acción del día a día, porque por cierto, déjenme decirles, la política no existe cada lunes cuando los partidos se reúnen y dan ruedas de prensa. La política no existe cada vez que Maduro aparece y da una cadena, no. La política es la lucha del día a día. A mí jamás me ha parecido lógico esa gente que dice, no, que hay que esperar a las elecciones. No hay que esperar nada, hay que luchar todos los días, porque esa lucha del día a día es la siembra. Si tú no siembras, no tienes nada que cosechar, y la cosecha es precisamente el tiempo de elecciones. Si tú no has sembrado en la lucha del día a día, cuando vayas a cosechar votos, no vas a conseguir nada que cosechar. Esa es una idea que tenemos que tener muy clara para trabajar y para caminar y mascar chicle, para luchar en el día a día y para estar pendiente también del reto electoral. Usted hablaba hace un momento sobre la crisis económica que atraviesa el venezolano. Esta mañana el presidente de Cavidea declaraba que en lo que va de año no ha recibido ni un solo dólar para alimentos. ¿Qué puede hacer el venezolano frente a esta crisis, frente a noticias como esta, este panorama tan adverso? Bueno, nosotros tenemos en primer lugar que entender que esta es una crisis que tiene una dimensión política, tiene una dimensión económica, tiene una dimensión social, pero también tiene una dimensión espiritual. Nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente, porque lo que viene puede ser mucho más complejo que esto que estamos viviendo hoy. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir. Muchas empresas de alimentos han anunciado que tienen inventario para 10 días, cuando mucho un mes. Así lo dijeron los voceros de Cavidea en el estado de Anzoátegui, por ejemplo. No sé cómo será en el resto del país. Imagínense ustedes lo que va a ocurrir cuando aumenten la gasolina, que lo van a hacer. Lo van a hacer porque están raspando la olla para pagar la deuda externa, ¿no? Pero después que terminen de raspar la olla no van a tener ni para pagar 15 y último a la burocracia oficial, a los funcionarios públicos. Entonces van a subir la gasolina. ¿Ves? Cuando suban la gasolina y eso termina de disparar todo lo demás, ¿no? Cuando terminen de aumentar el precio del pasaje, entonces esta situación va a estar mucho peor. ¿Cuál es mi llamado? Bueno, que entonces salgamos a incendiar nada. No. Yo no creo en eso. Yo creo en las soluciones pacíficas, yo creo en las soluciones positivas. Mi llamado es a prepararnos espiritualmente para enfrentar eso que viene y para seguir adelante, para construir la solución de fondo. Esto no tiene solución si no es con un gobierno de unidad nacional que dé respuesta al tema fundamental, que es reconstruir la economía, pero en un clima, chico, de respeto, ¿no?
Yo quiero para mis hijos una Venezuela en la que yo nunca viví con lujo, yo siempre estudié en la escuela pública, yo soy un tipo de Cati y de Caricuao, ¿me entiendes? Pero en mi tiempo, si uno estudiaba y si uno se fajaba trabajando, uno salía adelante. Eso hoy no es posible. Hoy un muchacho, un profesional universitario, recién graduado y con trabajo, jamás se puede comprar un carro, jamás se puede comprar un apartamento, ¿me entiendes? O sea, esa Venezuela de las oportunidades, tenemos que recuperarla. Chicos, aquí venía la gente de Portugal, de España, de Italia. Aquí venía la gente de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Ecuador, Perú y el Caribe. ¿Por qué venían para acá? Porque nuestras mujeres son preciosas, sí lo son. Porque nuestro sol es espectacular, también es. Pero básicamente venían para acá porque este era un terreno donde el cual uno podía sembrar y cosechar, donde uno podía construir familia, donde uno podía construir prosperidad. Bueno, eso claro que lo podemos hacer porque Venezuela no se mudó para Marte, Venezuela sigue siendo Venezuela, pero tenemos que echarle pierna y tenemos que echarle pierna juntos. La fuerza es la unión. ¿Qué decirle a aquellos venezolanos o aún seguidores del oficialismo que creen que Chávez vive y que Maduro es el legado de Chávez, el hijo de Chávez? Bueno, en realidad los que creen esos segundos son muy poquitos, ¿no? Los que creen esos segundos son muy poquitos. Nuestro mensaje a los adversarios que siguen siendo adversarios es respeto. Respeto. Yo voy a trabajar por un país donde ellos sean oposición, pero donde ellos puedan ser oposición sin sentirse jamás amenazados por el poder. Que ellos sepan que ellos van a poder manifestar y van a poder protestar y van a poder decir lo que buenamente crean, sin el temor de que por escribir un artículo como Antonio Ledesma vaya a terminar preso en Ramo Verde. Que ellos sepan que ellos van a poder el discurso que quieran dar sin por eso terminar preso como Leopoldo López. O sea, que puedan escribir tweets, ¿no? Sin el temor de que por hacer un tweet vayan a ir presos como Inesita, la tuitera, ¿no? Entonces, que sepan eso, sepan que nosotros estamos trabajando no en un país donde venga la revancha. Yo no creo en la revancha, yo no creo en la venganza, yo creo en la paz. Y la paz tiene que ser para todos porque si no, no es paz. De eso se trata. Muchísimas gracias. Gracias, mi niña linda. Bueno, hay un momento.